Bienvenidos estimados estudiantes a la clase virtual de matemática. El tema que se va a ver hoy es derivada de una función. El objetivo es aplicar las reglas básicas de derivación de una constante de una función lineal y potencia por medio de la resolución de ejercicios para comprender su utilidad en el análisis de funciones dentro del entorno. Derivada de una función. Comencemos conociendo qué es exactamente una derivada. Una derivada es una medida de cambio instantáneo. Es decir, indica qué tan rápido cambia algo en un momento específico. Dentro de la geometría, la derivada viene a ser esa recta tangente que pasa por un punto en una curva. De tal manera que si esta recta tangente comienza a irse de manera vertical, mientras más vertical es, la pendiente indica que es un cambio rápido. Pero si esta pendiente es horizontal, significa que es cero, por lo tanto está en equilibrio. En la física, la primera derivada viene a ser esa velocidad, por ejemplo, de un automóvil. Eso quiere decir que la velocidad instantánea en un tiempo viene a ser la derivada. Veamos otra manera de ver la derivada, en este caso como un termómetro del cambio instantáneo. ¿Eso qué quiere decir? La tasa de cambio es simplemente observar qué tan rápido algo cambia en un momento específico. Por ejemplo, si yo tengo aquí la función es lo que tengo. Vamos a suponer que tengo un tanque de agua. El nivel del agua es lo que tengo. O el dinero total que tengo es, en este caso, la función. La primera derivada quiere decir qué tan rápido cambia. Se mide la velocidad del cambio. En este caso, ¿con qué velocidad comienza a llenarse el tanque de agua? O si tengo algunas ventas, ¿qué dinero es el que entra en mi bolsillo? Entonces esta primera derivada representa el movimiento, que es la velocidad. Si calculo la segunda derivada, ese es el cambio que acelera o desacelera. Mide la velocidad cuando aumenta o disminuye. Si yo abro más la llave, evidentemente subirá más rápido el nivel del agua, pero si comienzo a cerrar, el nivel comienza a hacerse lento. Entonces, ¿qué tan rápido está creciendo en este caso el agua? O si mi negocio está comenzando a crecer o a decrecer, que representa la aceleración o la tendencia. En resumen, la primera derivada indica qué tan rápido cambian las cosas, velocidad, ventas diarias, y la segunda derivada indica el cambio acelerado o desacelerado, es decir, si estamos hablando de velocidad, si está acelerando o si está creciendo mi negocio. La derivada no es un número estático, representa el movimiento de las cosas. Una vez que hemos visto el concepto de la derivada, que no es nada más que el cambio en un momento dado, en un instante, para calcular la derivada se tiene algunas reglas básicas en funciones polinomiales. Y vamos a ver algunas de estas. La primera es la derivada de una función constante, es decir, de un número. Si la función constante es definida por f de x igual a k, donde k es un número constante, su derivada es 0. Y veamos algunos ejemplos. Si yo tengo mi función f de x es igual a 3 y digo calcular la derivada, que no es nada más que f' de x, esto significa la derivada, esto va a ser igual a 0. Si tengo otra función g de x que es igual a 100, la derivada de esta función simplemente es 0. No importa cuál es el número, simplemente si aquí tengo una función constante, es decir, un número, su derivada es 0. Si tengo aquí h de x, que es igual a menos 3200, la derivada de esta función h simplemente es 0. Veamos otra regla. La derivada de una función idéntica o una función lineal. Sea la función definida por f de x es igual a x, entonces la derivada de esta función simplemente es de ese valor numérico de a. Se elimina la x. Veamos unos ejemplos. Si mi función de x es igual a 5x, la derivada f' de x va a ser simplemente el 5. La x desaparece. Si aquí tengo que f de x es igual a menos 30x, la derivada de esta función
es menos 30. Es decir, si tengo una función donde que tengo aquí la x y un número, la derivada será ese número. Si tengo la función g de x que es 232x, esta derivada de esta función simplemente es del número que está aquí, 232. Veamos otra regla más, que es la derivada de una potencia. Sea la función definida por f de x es igual a x a la n, la derivada de esta función va a ser n que multiplica a x n menos 1. Es decir, la n baja a multiplicar y a este exponente le resto 1. Hagamos algunos ejercicios. Si tengo que mi función de x va a ser igual a x a la quinta, la derivada f' de x va a ser lo siguiente. El 5, que está como exponente, baja a multiplicar por x. Y al exponente 5 le resto 1. Entonces mi derivada va a ser igual a 5 que multiplica a x 5 menos 1, 4. Y esa sería esta derivada. Pongamos otro ejercicio. G de x es igual a 2x al cubo. La derivada g' de x va a ser igual. Aquí tengo el 2 y le dejo tal como está. El 3 pasa a multiplicar, es decir, baja acá el 3. Y luego a la x al exponente 3 le resto 1. Entonces mi derivada va a ser igual 2 por 3 de 6. X 3 menos 1, 2. Y esa sería la derivada. Hagamos otro problema. Tengo mi función h de x que va a ser igual a menos 3x a la quinta. Quiero saber la derivada. Entonces, h' de x, que significa derivada, va a ser igual. El menos 3 queda tal como está. Como es negativo, le voy a poner entre paréntesis. Este 5, que está aquí como exponente, pasa a multiplicar al 3. Y al exponente, en este caso 5, le resto 1. Ahora sí realicemos las operaciones. Menos por más es menos, 5 por 3 es 15, y x 5 menos 1, 4. Esa sería la derivada. Hagamos otro ejemplo. Resulta que aquí tengo f de x es igual a 2x a la menos 4. No importa si el exponente es positivo o negativo, aplico la misma regla. F de x va a ser igual a 2. El menos 4 que está aquí como exponente pasa a multiplicar. En este caso menos 4 le pongo entre paréntesis. Y por x menos 4 y le resto menos 1. Entonces la derivada de la función ha sido más por menos es menos, 2 por 4 es 8, y la x menos 4 menos 1 es menos 5. Es como que debo $4 y voy a fiar $1 más, debo 5. Y esa sería la derivada. Hagamos un último ejercicio. G de x va a ser igual a menos 3x a la menos 2. Nuevamente, la derivada de x va a ser igual. El menos 3 queda tal como está. El menos 2 que está de exponente pasa a multiplicar, que en este caso sería por menos 2. Recordemos, le pongo entre paréntesis los números negativos para no confundirme luego los signos. Y aquí quedaría x menos 2 menos 1. Siempre resto menos 1. La derivada de g va a ser igual. Menos por menos más. 2 por 3 de 6. X menos 2 menos 1 menos 3. Recordemos que aquí tengo dos números negativos, tengo que sumar y conservar el signo. Y esa sería la manera de calcular
esta derivada de la potencia. Tarea de la semana. En la semana que va del 23 de febrero al 1 de marzo se debe realizar la actividad formativa 1. Al hacer clic en la actividad se le va a abrir una tarea en forma de cuestionario que son preguntas relacionadas a esta semana de clase. Eso es todo, estimados estudiantes, que les vaya muy bien.